Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Hoy tenemos una nueva porción, la porción número 9 del libro de Bereshit, libro de Génesis, como lo conociste. La porción número 9 que significa Vayeshev, significa y se estableció, Vayeshev, y se escribe en el hebreo de la siguiente manera. Vav, Yod, Shin, Beit. Se escribe el hebreo de derecha a izquierda, totalmente contrario a nuestro castellano, que es de izquierda a derecha. Parashá número 9 de 12 en total del libro de Bereshit. Amados hermanos, estamos culminando el libro de Bereshit con hermosas porciones que hemos visto, el transcurrir de toda la creación, de todo el proceso del llamamiento del pueblo de Israel, los patriarcas, las matriarcas, y hoy nos encontramos aquí ya entrando a la recta final con la vida de Jacob y la vida de Joseph. Importantísimo, porque aquí comienza a desarrollarse ese plan perfecto, ese plan maravilloso que el Eterno tiene con la humanidad en Israel, ¿ok? En Israel. Vamos a ver cosas muy interesantes a partir de esta parashá, la parashá número 9, la número 10, que es Miketz, la parashá número 11, que es Vaislach, y la parashá última, la número 12, que es Vayehi, y vivió, terminando y culminando con la muerte de Jacob y Joseph. Amados hermanos, hay cosas muy hermosas, muy interesantes que tenemos que compartir de manera rápida. Así que vámonos entrando en materia en este estudio de esta parashá, de esta porción que corresponde el día de hoy. Vamos a ver entonces, hay algo muy interesante. Esta parashá va del capítulo 37 de Bereshit hasta el capítulo 40, verso 23. 4 capítulos completos en esta parashá. Si sumamos todos los versos de los 4 capítulos, que son 37, capítulo 37 tiene 36, capítulo 38 tiene 30, capítulo 39 tiene 23 versos y el 40 termina con 23 versos para un total de 112. Hay algo que el Eterno me mostró, amados hermanos, y es porque esta parashá, a pesar de que comienza, dice que Jacob, esta es la historia de la familia de Jacob en el verso 2 del capítulo 37, dice que esta es la historia de la familia de Jacob. Ok, vamos a escuchar. ¿Será que comenzó a hablar por el primogénito? No, comienza, dice José, siendo de edad de 17 años. ¿Por qué no empezar con su hijo mayor, con el fruto de su fuerza, como lo dice en una de sus profecías? Tú eres el fruto de mi vigor, ¿sí? No comienza con Rubén. Entonces, esto nos da ya la directriz de lo que el Eterno tiene en su plan eterno, maravilloso, de desarrollar a través de Joseph algo muy especial. Porque al segundo, el penúltimo, digámoslo así, el penúltimo, porque el último es Benjamín, aquí tenemos ya todas las tribus, ¿ok? Aquí tenemos todas las tribus. ¿Con qué podemos con la misma palabra Vayeshev, que tiene un total, al sumar las letras de esta palabra Vayeshev, que es 6, 10, 302, nos da un total de 318. Si sumamos estas cifras, nos da un total de 12. 8 más 4 es igual a 12. Aquí estamos ya entrando a la formación de ese pueblo de Israel a través de los 12 hijos de Jacob. Jacob entonces tiene ya sus 12 hijos en este momento y esta parashá, Vayeshev, la palabra Vayeshev que se estableció el pueblo de Israel. Aquí ya están los 12 hijos de Jacob, importantísimo. Pero lo otro que les decía era la suma de todos los versos de esta parashá, que intervienen en esta parashá, entendiendo que en la Torá original nunca hubo puntos, nunca hubo comas, nunca hubo porciones divididas y estas cosas. Esto se realizó para hacer un estudio más fácil, más, digamos, cifrado, de una manera más intelectual, por decirlo así, para poder dar a entender a las demás naciones también, poder entender las porciones, para poder entender la palabra. Se hizo esta ayuda, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, lo que quiero decir es algo. Con la suma de los versos que corresponden a los capítulos para esta paracha, que son 4 en total, 4 capítulos, con un total de 112, y vamos a hablar de Joseph y algo muy importante. Así, antes de entrar en materia, muchos hemos escuchado lo que fue la vida de Joseph, qué le pasó a Joseph, qué le pasó con sus hermanos, dónde terminó Joseph.
¿Qué hizo Joseph? ¿Qué desarrolló? ¿Qué fue Joseph para su familia? ¿Qué fue Joseph para Egipto? Entonces, esas cosas me llevan a pensar y me llevaron al Salmo 112. El resultado de todos los versos 112 me lleva a leer el capítulo 112 de Salmos. Algo muy interesante que podemos ver acerca del justo, porque cuando vemos la vida de Joseph, fue un hombre justo, un hombre justo. Pero aquí, ¿cómo dice el Salmo 112? Pónganle cuidado, amados hermanos. Dice, dichoso el hombre que teme a Yahweh. Joseph fue un hombre que temió a Yahweh, ¿sí? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Joseph estudiaba al lado de su padre. Jacob se encargaba de enseñarle a sus hijos la Torá, porque eran los patriarcas, así como Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos. Dice que su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué podemos encontrar ahora después de estudiar estas porciones de la vida de Joseph, de la vida de Jacob? Muy interesante. Su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia de Joseph es Israel, porque de sus dos hijos provienen las 12 tribus. La injerción, la profecía que se le da a los dos hijos de Joseph, que es Efraín y Manashe, determinan la colección, por decirlo así, el recogimiento de las tribus perdidas de la casa de Israel. Efraín en las naciones. Su descendencia será poderosa. Estamos hablando de Joseph. La generación de los rectos será bendita. Joseph, a pesar de todo lo que va a pasar, y lo vamos a ver en esta parashá, fue bendito. Bienes y riqueza hay en su casa. Vemos a Joseph prosperado. Vemos a un Joseph que fue, a pesar de su situación, fue puesto al mando, segundo al mando de un reino, de un imperio inmenso como era Misraim, que era Egipto. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Vemos esas características en ese Joseph. Es más, Casa de Judá dice que el Mashiach primeramente vendrá como ese Mashiach sufriente. Joseph es conocido como Mashiach sufriente. Vemos la vida de Joseph cómo sufrió de la injusticia de sus hermanos. También tuvo que sufrir en medio del proceso hasta alcanzar la victoria, hasta alcanzar la grandeza, hasta alcanzar la fama. No fue fácil. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Vemos a un Joseph que se encarga de los asuntos de Faraón, del gobierno, y al final vemos cómo se desarrolla toda esta historia acerca de la escasez, cómo administra. Vemos entonces que eso gobierna sus asuntos con juicio. Fue un hombre muy sabio. El Eterno estuvo con él, dándole sabiduría para llevar de esta manera gracia delante de los mandos de Faraón y de esta manera alcanzar esos puestos dentro de esta organización. Por lo cual no resbalará jamás. Vemos a un Joseph que fue tentado. Lo vamos a ver esta para allá. Dice que no resbalará jamás. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Bueno, Joseph tuvo que sufrir este tipo de noticias. Pero vemos a un Joseph mucho más adelante en las otras parashot, donde dice, no os preocupéis. El Eterno sabe por qué me ha enviado aquí. El Eterno me ha enviado con un propósito. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Vemos a un Joseph que desarrolló esta emuná, esta fe en el Eterno, y de esta manera lo demostró también poniendo por alto el nombre de Yahweh. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Así que vemos a un Joseph firme, un Joseph que realmente nos enseña grandes cosas a través de todo lo que tuvo que vivir en su estadía en Egipto. Reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Él fue exaltado, inclusive el mismo faraón lo pone delante de todo el pueblo y dice,
Él tiene todo el poder, él tiene todo el poder, le dio el anillo, le dio el báculo para que él reinara sobre Egipto. Vemos a Joseph también en la situación de la cárcel cuando fue preso, que fue exaltado también a dirigir, a trabajar dentro de la misma cárcel, lo que iba a ser para él un sufrimiento, lo que se pensaba que iba a ser algo terrible para él, se ganó la voluntad, se ganó, cayó en gracia por su manera, su rectitud, su honestidad, su manera de hablar, su manera paciente de tomar y expresar las cosas, de vivir las situaciones. Lo verá limpio y se irritará. Joseph, claro, tuvo enemigos, personas que lo odiaron, personas que, por ejemplo, la mujer de Potifar, después de todo lo que trató de hacer con él, lo tuvo que haber odiado por no haber aceptado lo que ella quería. Lo verá limpio y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Esto tiene mucha de cierto, amados hermanos, y no es coincidencia que el Eterno me haya llevado a estudiar este Salmo 112 con respecto al valor numérico de todos los versos que vemos en esta parashá y que vamos a ver es la historia de la familia de Jacob, pero se centra en la vida especial de Joseph. Amados hermanos, tenemos entonces que a pesar de todo, eh, hay un triunfo. A pesar de todo, después de la tormenta, el sol alumbrará. En esta parashá, el capítulo 37, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver a un Joseph que es el hijo preferido de Jacob. Primeramente porque él dice, ese hijo lo tuve yo en mi vejez, en mi vejez. Es más, Jacob prepara o hace cose un vestido especial, una túnica especial, un ketoret para Joseph. No sé si estoy diciendo la palabra correcta, ketonet, es ketonet. Ketoret es el incienso. Ketonet es la capa especial de colores. Dicen que la hizo para su hijo preferido. Pero, amados hermanos, debemos de tener en cuenta que las parashot también nos enseñan a nosotros algo. Y esto trajo unas situaciones muy incómodas dentro de la familia. Primeramente vemos a sus hermanos que le tenían envidia, ¿sí? Porque Jacob amaba a Israel. Israel amaba a Joseph, ¿sí? Y él le hizo una túnica. Y viendo esto, sus hermanos, y aquí podemos entrar en lo que es la cuestión familiar, en familias donde hay muchos más hijos, debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado en la preferencia o la inclinación que tengamos por algún hijo. Puede ser alguna circunstancia, puede ser por un parto demasiado complicado, pudo porque nació con algún defecto y nos centramos en esas cosas, pero tenemos que tener un equilibrio dentro de nuestro hogar. Que esto trajo a los hermanos, dice que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ya había una irritación cada vez que lo veían, no podían hablarle con amor, no podían hablarle de tú a tú, de una manera sencilla, de una manera amable, no. Siempre era con reproches, siempre era con odio, siempre era con burlas, tal vez. Estas cosas comenzaron a deteriorar esa relación de Joseph con sus hermanos. Entonces, al ser el hijo preferido y saber que Jacob pedía a Joseph que le trajera reporte de sus hermanos que eran aún más mayores, esto traía ese conflicto familiar. Ahora, todos comienza a empeorarse cuando el Eterno comienza a darle sueños a Joseph, donde él comienza a contar. Dice el primer sueño que él les cuenta a sus hermanos dice así, que atábamos manojos en el campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Entonces, vemos aquí ya, al darle la interpretación, lógicamente ellos dijeron, ¿será que tú vas a reinar sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Cuando nos damos cuenta, el final de la historia es algo que se vino a cumplir después de muchos años, se vino a cumplir después de muchos años, pero tenía en sí razón los sueños que yo estaba teniendo de parte del Eterno. Soñó también otro sueño y se lo contó a los hermanos. Pudo haber pasado tiempo entre sueño y sueño, no es que haya sido de un día para otro. El segundo sueño dice que, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él, ¿sí? Le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti?
Nuevamente, los dos sueños se refieren a lo mismo, de que Joseph iba a estar por encima de ellos, de que Joseph iba a ser el centro de algo muy importante en el futuro. Pero ellos no lo entendían, no lo podían ver. Aún su padre en este momento ya eso le chocó. Pero más que todo no fue porque el mismo Jacob lo rechazara, sino por la situación que ya se estaba viviendo entre sus hermanos con él. Porque me imagino las quejas, me imagino las peleas que tuvo que haber vivido Jacob, cuántas veces tuvo que haberlo reprendido, cuántas veces tuvo que aconsejarlos. Pero mire cómo termina el verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mas su padre meditaba en esto. Así que no era que Jacob realmente lo hubiera rechazado y lo hubiera reprendido y dice, no me cuente nada más eso, usted va a terminar con esto. No, él lo hacía porque ya estaba viendo el conflicto, ya se estaba viviendo un conflicto entre sus hermanos y su familia. ¿Ok? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas, así que aquí comienza una historia preciosa, un paralelo hermoso con lo que nuestro Mashiach hizo, amados hermanos. No podemos descartar esta parashá y conectarla con lo que es lo profético en cuanto al Mashiach Yeshua. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Siquem es el valle que queda entre dos montañas, el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal, donde se pronunciaron las maldiciones, Gerizim, donde se pronunciaron las bendiciones. Hermanos, hermanos, aquí tenemos algo muy importante. Allí ellos fueron a pastar sus ovejas a Siquem. Resulta que Joseph dijo Israel, Israel. Aquí ya nos estamos llevando al nivel espiritual y podemos interpretar que es el mismo Abacados quien dice y decide en el tiempo señalado, dice y empieza el Evangelio de Lucas o Mateo, que en el tiempo señalado entonces Yahweh envía a su hijo para mirar cómo están sus ovejas, cómo están sus rebaños. Miren, sus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Él respondió, heme aquí. Yahshua dijo, heme aquí. Se despojó, dice la palabra en las cartas de Pablo, se despojó de sí mismo, no haciéndose igual a Elohim, sino que vino en forma de hombre para transformar, ¿sí? Para traernos la imagen del Abba, para reorganizar lo que se había perdido, para recuperar lo que se había perdido, para llamar a las ovejas perdidas. Entonces vemos que Joseph dice también, como el Mashiach, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, mira cómo están tus hermanos. Cuando vino Mashiach, Yeshua vio cómo estaba la situación en Israel. Dice que vino en el tiempo bajo la ley, la situación en cuanto a la administración del templo, a la corrupción que había y todo eso. Entonces, nuestro Mashiach vino a ver qué era lo que estaba sucediendo. Esto mismo envía a Jacob a hacer a Joseph. Ahora, resulta que eh, Joseph llega a este lugar, pero no encuentra a sus hermanos. Dice que lo halló y lo envió del valle de Hebrón, que queda al sur de Jerusalén. Es un caminar, son más de 50 kilómetros, hermanos. Es un recorrido bastante fuerte. Tiene que pasar por Jerusalén, tiene que pasar por muchas ciudades hasta llegar a Siquem. Resulta que llegó a Siquem y lo halló un hombre andando errante por el camino. Joseph estaba perdido. Joseph no encontraba a sus hermanos. Había llegado a ese lugar donde su padre los había enviado a pastar las ovejas, pero ellos no estaban ahí. Resulta que ellos se fueron a otro lugar, se llevaron esas ovejas. Esto lo podemos interpretar, amados hermanos, como la responsabilidad que se le dio al pueblo de Israel de educar, de alimentar esas ovejas, de pastorear esas ovejas, pero esas ovejas no estaban donde el Padre las había mandado, sino que las había enviado, se las habían llevado a otro lugar, hermanos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es la responsabilidad que se le dio al pueblo de Israel de ser luz a las naciones, pero en el momento en que Mashiach viene a ver, ellos estaban desviando al pueblo, estaban desviando a sus hermanos del verdadero significado de guardar la Torah, de adorar al Eterno. Había corrupción, había demasiados mandamientos, lo que llaman takanot, que estaban desviando a las ovejas del verdadero propósito que el Eterno había dicho a través de su palabra.
Ahora, entonces, vemos algo también que podemos entender, que podemos analizar en este caso, amados hermanos, cuando el Eterno tiene un propósito y el propósito es con Joseph, ¿sí? Y nosotros sabiendo lo que va a suceder más adelante, ¿sí? Lo que va a suceder de aquí en adelante con Joseph. Si el Eterno tiene un propósito con Joseph, ¿por qué no evitar las situaciones difíciles? Sabemos que se desarrolla una situación bastante crítica, bastante triste, bastante dura, desalmada de parte de sus hermanos contra Joseph. Esa fue la oportunidad, como quien dice el Eterno sabe todo, Él es omnisciente, Él sabe todo exactamente qué es lo que va a pasar. Pero, como dijo nuestro Mashiach, cuando se encontró con la mujer samaritana, es necesario que yo pasara por Samaria. Asimismo, Joseph lo vemos que llega a Siquem, no encuentra a sus hermanos, pero el Eterno usa a un hombre, ¿sí? Porque nada se mueve sin la voluntad del Eterno, y usa a este hombre para que le diga dónde están sus hermanos. Y nos podemos preguntar, ¿acaso si el Eterno sabe todo lo que me puede pasar a mí? Si el Eterno sabe que a mí me va a suceder algo no tan bueno, ¿por qué permite que eso me suceda a mí? Mire la vida de Joseph. Joseph estaba a punto de llegar a un lugar donde iba a sufrir una crisis, algo terrible le iba a suceder a él. Él no se lo imaginaba y así nos puede pasar a nosotros. Nosotros no sabemos qué nos puede pasar el día de mañana, pero todo está en los designios del Eterno. Joseph estaba haciendo el trabajo, la labor, lo que le envió a ser su padre, a buscar a sus hermanos. Nuestro Mashiach vino, dice primero el libro de Juan, capítulo 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vemos este paralelo entre Joseph y Mashiach, quien sus hermanos lo odiaban, sus hermanos le tenían envidia. De Mashiach, ¿qué dijeron? ¿De dónde este ha sacado tanta sabiduría? ¿Acaso no este es el hijo del carpintero? Con desprecio hablaban de él y siempre buscaban una manera de hacerle caer. Eso lo hicieron durante todo el ministerio de nuestro Mashiach, buscando trabas, buscando trampas, buscando cascarillas para cometer ese, eh, ese cometido, valga la redundancia, contra Mashiach, de llevarlo al madero. Vamos, hermanos, vemos entonces que Yahweh provee a este hombre quien le dice dónde están sus hermanos. Como que dice, necesito completar ese plan de que Joseph debe llegar a ese lugar. No hay que llegar allí y viera, mis hermanos no están aquí, me devuelvo a mi padre y le llevo la noticia. No, ellos no estaban ahí, listo. No, el Eterno provee ese camino, le da esa dirección y busco a mis hermanos, dice Joseph, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces, Joseph fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Volvió de Siquem a la otra ciudad, al otro lugar donde estaban ellos. Vemos cómo Mashiach nos ha buscado a nosotros, esas ovejas perdidas. Ahora los que estamos en raíces hebreas podemos entender que él lo envió a su pueblo. Nuestro Mashiach da la orden también a sus discípulos. Primero los judíos, después los gentiles. Primero en Judá, Samaria y hasta los rincones de la tierra. Allí está buscando a nuestro Abacados. Joseph busca a sus hermanos. Yeshua vino a restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel y envía a sus discípulos a las cuatro esquinas de la tierra. Ahora, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Dónde conspiraban? ¿Quiénes conspiraban contra Joseph? Sus hermanos. ¿Quiénes conspiraban contra el Mashiach? Sus hermanos, sus hermanos, los de su clase. Amén. Y dijeron el uno al otro, he aquí el soñador. Sí, de manera sarcástica. ¿Qué planearon? Vamos a matarlo. ¿Qué nos dice el nuevo pacto? Ellos siempre estaban buscando una manera de matarle. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces buscaron a atraparle? Y él huyó de sus manos. ¿Y qué dice la palabra? Porque aún no era su tiempo. Entonces sus hermanos conspiraron contra él, echémosle en una cisterna y digamos que alguna bestia lo devoró. Pensaban dejarlo allá que se muriera. Una cisterna donde no había ni agua, estaba completamente seca.
¿sí? En un pozo, pero no tenía agua. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de las manos de sus hermanos. Rubén, el mayor, el primogénito, sacó la cara por él, dijo, no, no hagamos esto, no derraméis sangre, no derraméis sangre, ¿sí? Y echarlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de las manos y para hacerlo volver a su padre. Esa era la intención de Rubén. Se quedó solamente en intenciones. Eso nos puede pasar a nosotros también, amados, que podemos tener buenas intenciones, pero al final no atamos el último cabo, no lo llevamos a cabo, solamente se queda en pensamientos o solamente en palabras. Es importante porque después vemos a un Rubén en el capítulo 37, verso 39, que dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph adentro y se rasgó los vestidos. ¿Ya para qué? Entonces, esto nos demuestra a nosotros, nos despierta a nosotros de que antes de que hagamos promesas, de que antes de que dejemos las cosas a media, debemos tomar acción, que lo que nosotros pensamos quede concretamente hecho. Esto es lo que pasó con Rubén. Rubén dijo la idea, lo libró de sus hermanos en un instante, pero al final no hizo el trabajo completo. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que debemos hacer un trabajo completo, no dejarlo a medias. Y nos ha pasado, estoy seguro que nos ha pasado situaciones así, que nos faltó la última puntada. Como decimos allá, faltó 5 para el peso. Se quedó a medias. No hagamos eso, porque no alcanzamos nada más. Ahora, sus hermanos entonces comenzaron a atacarle. Dice que sucedió cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, tuvieron que ultrajarlo, romperle la túnica. Él no tenía ningún entendimiento de esto. No tenía ningún entendimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué mis hermanos me están haciendo? Yo vengo simplemente a buscarlos, a ver cómo están, pero no, primeramente se sobrepuso el odio, la ira, la envidia de sus hermanos para tomar esta decisión. Le arrancaron su túnica de pura envidia, de pura rabia, dañarle eso. Nos ha pasado o nos pasó a nosotros cuando teníamos hermanos y teníamos esa rabia con nuestros hermanos. ¿Qué hacíamos? Les dañábamos los jugueticos, le rompíamos la pelota, le dañábamos la muñeca a nuestra hermana, escondíamos las cosas, se las botábamos por puro odio y rabia. Esas cosas las experimentamos nosotros y podemos entender y podemos perfectamente entender lo que estaban viviendo estos hermanos en contra de Joseph. Si tú has sido de uno de esos hermanos que ha sido estigmatizado por tus hermanos, pues lógicamente te vas a identificar con la vida de Joseph. Pero no está de más, ahora estamos en Mashiach y Pablo decía que él estaba llevando en su cuerpo las cicatrices, los vituperios del Mashiach. Y nosotros somos llamados a eso porque no somos impermeables a ese tipo de situaciones. Le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, lo tomaron y lo echaron a cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Totalmente lo iban a dejar allí a que se muriera de sed, de hambre, de frío en el desierto. Ese era el plan. Decir, como dijeron primero, vamos a romper sus vestiduras, vamos a untarla de sangre, sí, decir que una bestia lo devoró, lo que iban a dejarlo ahí abandonado a que se muriera. Increíble, increíble. Y se sentaron a comer pan. Y esto me llevó a pensar, y muchas veces, cuando hace 2 meses Israel fue atacado por Hamas, dice en uno de esos videos que estas personas cuando llegaron al lugar donde estaban haciendo la fiesta, pues asesinaron a tanta gente y quisieron después de eso, se sentaron a comer, se sentaron a comer. ¿Dónde cabe en la mente de una persona después de haber derramado sangre, de haber cometido este crimen tan atroz contra una persona? No solamente allí, sino también en los kibutzim, donde mataron, asesinaron, degollaron, descuartizaron. Y estas personas, claro, tenían hambre y comían aún viendo la sangre, aún viendo los cuerpos tendidos en la tierra. Características de un malvado, mucho. Características de un malvado. Es que los hermanos se sentaron a comer y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas. Ahora, la idea les surgió de venderlo a los ismaelitas. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá intervino para decir, ¿qué provecho hay que, bueno, dejemos morir a nuestro hermano en la cisterna y que encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea
nuestra mano sobre él, vendámoslo. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata le llevaron a Joseph a Egipto. Vamos, hermanos, vemos este paralelo con nuestro Mashiach, quien también fue vendido por Judas Iscarioto por 30 monedas de plata. ¿Sí? El precio de unos zapatos era 20 monedas. Ahora, en el tiempo de Mashiach se había elevado a 30. Pero el hecho es que existe este paralelo entre Joseph, el siervo sufriente, y nuestro Mashiach en su primera venida como ese Joseph, ese siervo sufriente. Porque Mashiach no vino a reinar en el tiempo en que él vino a ofrecerse como sacrificio por los pecados, para restaurar y hacer de los dos un solo cuerpo, para traer esa unidad entre las dos casas. Ese Joseph sufriente fue nuestro Mashiach. Fue vendido por 30 monedas de plata, al igual que Joseph, paralelo profético. Ahora, lo vendieron y después Rubén volvió a la cisterna y dijo, ¿dónde está? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya es demasiado tarde, amado. Que esto nos enseña a nosotros de que cuando tengamos una intención de hacer algo, llevémoslo a cabo hasta que podemos decir satisfactoriamente, cumplí con esto. Ya hice mi parte, pero no dejarlo a medias, porque nos puede pasar lo que le pasó a Rubén. Se rasgó las vestiduras y dijo, el joven no aparece. ¿Y a dónde iré? ¿Por qué? Porque él dio la idea, metámoslo a la cisterna. Entonces tomaron ellos la túnica, mire lo evil que podemos decir en lo malvados. Ahora tenemos que hacer un plan. Tenemos que convencer a nuestro padre de que su hijo fue devorado por la bestia. Y lo que habían dicho al principio, lo realizaron. Degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Ahora, yo no entiendo este vocabulario aquí, dice, y enviaron la túnica, ¿por dónde? Por correo, y la trajeron a su padre. A veces son un juego de palabras que realmente no tienen sentido. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿De dónde podemos tener nosotros cara? Y eso hay gente malvada que ya no tiene alma, no le importa la vida, lo único que quiere es cumplir su propósito, defender su propio pellejo, haciendo lo que sea necesario para cumplir ese propósito. Esto fue lo que hicieron los hermanos. Traen eso, sabiendo en su conciencia que esto no es verdad, a su padre que los amaba también. ¿Cómo pudieron engañar? ¿Hasta dónde puede el enemigo cegar la conciencia de una persona para que realmente no piense en el dolor de otros? Completamente ciegos. Esto es lo que pasa con los sicarios, esto pasa con los sicarios al sueldo, con los asesinos. Al principio lloran, al principio se sienten mal, pero cada vez que van aumentando en almas, que van dejando atrás, que van dejando en el piso, bajo la tumba, esto los va haciendo más fuertes, esto los va haciendo más insensibles al dolor ajeno. Y esto es lo que vemos aquí en estos 11 hermanos, en estos hermanos, porque me imagino que Benjamín estaba en casa. Posiblemente estamos hablando de los 10 hermanos mayores, porque Benjamín, el más pequeño, tuvo que haberse quedado en casa. Entonces, ¿cómo puede construir este plan, esta conspiración, y ir con estas cosas como evidencia, sabiendo que su hermano no está muerto, que su hermano fue vendido, que está lejos, sin saber qué le está pasando, cómo lo están tratando, si está comiendo, si está bebiendo, de qué manera lo están llevando allá? No, era salvar su pellejo. Ya lo cometimos, ya lo hicimos. Eso pasa con los asesinos. Y al final, cuando los cogen, se arrepienten y dicen, yo no sabía qué hacer, yo no sabía, me tuve miedo de estas cosas, pero en el momento lo planean. Y lo único que les importa es salir librados. Hay la historia de un hombre que asesinó a su esposa, a sus dos hijas y al bebé que traía encinta, la mujer. El único propósito era sacarla del camino para él irse con su amante. Y ya después, cuando es condenado a yo no sé cuántas cadenas perpetuas, que eso es algo, no tiene sentido.
4 cadenas perpetuas, no tiene sentido. Igual se dan cuenta y caen en sí de que en ese momento no sabían qué hacer, pero sí sabían qué hacer. Querían ocultar todo para poder salir librados de lo que les esperaba, porque sabían que al hacer esto les esperaba algo o le esperaba algo. Si iba a ser descubierto, iba a encontrar un castigo, pero se ciegan y llevan su plan a cabo. Esto pasó con sus hermanos y viendo el dolor de su padre, no se conmovieron. Y Jacob dice, alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado. Joseph ha sido despedazado. Nuestro Mashiach se entregó en el madero y dice que no tenía figura de hombre. Fue totalmente azotado, su piel desgajada. No tenía forma de hombre, decía, del castigo, de los golpes, de los latigazos. Perdió su semblante. No tenía apariencia. Asimismo, vemos esta relación con lo que lo que imaginó, lo que profetizó Jacob al ver esa semejante escena de ese vestido, quién sabe en cuántas partes lo habrán partido, y la sangre corriendo, goteando de sus vestiduras. Pensó lo peor, pensó lo peor. Fue despedazado, lo devoró una bestia. Él rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. La tristeza lo agobió, la depresión. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Increíble. Vamos a consolar a nuestro padre. Pobrecito. Hay gente así, amados. Hay gente así. Ya no tienen dolencia, no tienen sentir por el dolor humano. Y lo lloró su padre, dice. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Llegaron a Egipto y ahí encuentran al hombre encargado de recibir de diferentes poblaciones, de diferentes países, hombres y mujeres que venían para ser vendidos como esclavos. Claro, los necesitaban para el trabajo. Aquí hay una interrupción en esta parasha, en el capítulo 38, donde después de que sucede esto, vemos una reacción de parte de Judá y Judá se retira. Sí, en aquel tiempo que ya Judá se apartó de sus hermanos. De pronto, por la misma tristeza, amargura, la culpa, pudo haberlo llevado a decir, yo no puedo ya más con esto, no puedo fingir más, tengo que irme a hacer mi vida, tengo que retirarme de aquí para olvidar, buscar otros lugares para disipar esto, no puedo vivir con esto. Y se une a una familia de, de Canaán, ¿cierto? Y se casa con una mujer, se casa con una mujer que le da 3 hijos. Judá se casa con una mujer que no es del pueblo de Israel, que no es de la familia de Israel, ¿sí? Como lo hicieron Abraham, Isaac, que fueron a buscar esposas. No, tomó la decisión, despechado, desilusionado, buscó hacer su vida. Y vemos a un Yahudá que toma a esta mujer, le da 3 hijos, y Yahudá como padre busca esposo para su hijo, esposo para su hijo. Sus hijos son Onán y Shela, el menor. Fue malo ante los ojos, dice la palabra. Pero mira que todo trae sus consecuencias. Podemos ver que de estos hijos de estos 2 hijos, el primero y el segundo, fueron quitados. Se les quitó la vida de parte de Yahweh. Porque estos hijos no estaban dando a la altura de cómo debían de andar, cómo debían responder en un matrimonio. Pero esto es consecuencia de cosas que también Yahudá había hecho. Le estaba el Eterno mostrando también a él de que había quitado la vida, había arrancado del, del seno de su madre a su hijo, Joseph. Y ahora Judá estaba viviendo en propia carne.
lo que era perder sus hijos. Perdió el primero, perdió el segundo, porque no quiso tampoco darse descendencia. Lo natural, lo normal era, si moría el mayor y tenía más hijos, esos hijos tenían que encargarse de unirse a la esposa del primero, del primogénito o del primer hombre casado para darle descendencia. Este hombre en su egoísmo dijo, no, no quiero, no quiero, y derramaba semen en tierra. Así que Yahweh también le quitó la vida y queda Shela. Shela era aún muy pequeño, pero él le promete a Tamar, que era su nuera, le promete que él, cuando crezca, se lo va a dar a ella como esposo. ¿Ok? Ella hace caso, se va donde su padre, se está el tiempo allá necesario, pero ya ella veía que Yahudá no había traído a su hijo para dárselo a ella como esposo, para tener descendencia, ¿cierto? Ella entonces se viste de ramera, se viste de prostituta y dice, tengo que hallar descendencia de Yahudá. Y Yahudá cae en esa trampa, se acuesta con ella. Ya Yahudá había enviudado, por decirlo así, ya era libre de la ley, de la ley del matrimonio, pero Yahudá se une a una prostituta en lugar de conseguir otra mujer, otra esposa. Es algo bastante triste y algo que en parte contradice la Torá, contradice los mandamientos, se va en contra de lo que el Eterno ha establecido, sí, de los reglamentos. Era, enviudó, está libre de la Torá, consígase una esposa, pero Yahudá no aguantó en su deseo, quiso un momento de pasión, unirse a una prostituta. Resulta que dentro de todo eso cayó en ese mismo plan y se le devuelve el tiro por la culata, como dicen, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Esta mujer eh, lleva su cometido, queda embarazada de Yahudá, ella le pide una prueba de lo que él le iba a dar y le deja su manto, su bastón y su báculo, su anillo. Tres cosas muy importantes. Él responde por lo que le iba a dar, pero no la halló después. Después llegan rumores de que esta mujer, Tamar, había sido, eh, había quedado en embarazo, que se había prostituido, había quedado en embarazo. Rumores, lo de que las situaciones y las malas noticias corren más rápido que la misma velocidad de la luz, pienso yo. Le llegan entonces noticias a Yahudá, y Yahudá en su orgullo, como quien dice, yo no he hecho nada, a mí de mí nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Y Yahudá tampoco era inocente, o sea, él no sabía que su nuera se había disfrazado para poder tener descendencia de él. Ella en su sabiduría, en su astucia, le pide estas tres pruebas. Cuando llega a los oídos de Yahudá, dice, pero ¿cómo así? O sea, el delito que ella ha cometido se merece la muerte, y la muerte por quemarla, quemarla, dice, sáquenla y quémenla, sáquenla y quémenla, sea quemada. Era la sentencia para una mujer que era de familia sacerdotal. Podría ser de que su padre había sido un sacerdote. Por esta razón, da la orden Yahudá con toda autoridad de que se quema, de que se queme a esta mujer. Pero en el momento en que ella ya no tiene otra cosa que hacer sino sacar la muestra, la prueba, y esto puede suceder en muchas ocasiones, de que nos acusan inocentemente a nosotros, que nos acusen de algo que nosotros no hemos robado, no nos hemos comido, no lo hemos hecho, y que nosotros, nuestra conciencia esté limpia, podamos sacar esas pruebas. Así esta mujer demostró que Yahudá era el padre de esos dos hijos que vendrían, de donde vendría mucha otra descendencia en el plan de Elohim. Así que esa interrupción de Génesis 38 surge como algo de repente y nos muestra en una primera instancia que Jacob pues no estaba de acuerdo con
seguir viviendo con su familia y tener que, Yahudá, seguir viviendo con sus hermanos en medio de esta hipocresía delante de sus padres. Y esto lo llevó también a tener una descendencia y a tener una historia que se anexa al plan divino, donde esta mujer tiene dos hijos, tiene dos gemelos, ¿sí? Cuando daba luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano con un hilo grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares también tiene una historia, genealogía, donde más adelante va a ser mencionado. Después salió su hermano, que tenía la mano del hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39, donde encontramos la historia de ya, Joseph con la hija, la mujer de Potifar, perdón, la mujer de Potifar. Joseph es comprado por Potifar. Yahweh estuvo con Joseph, dice la palabra. A pesar de todo, Yahweh estaba con Joseph. Dice más Yahweh, capítulo 39, verso 2, dice más Yahweh estaba con Joseph y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos, hermanos, Joseph entonces es vendido fuera de la tierra de Israel, fue llevado allá cautivo, fue llevado allá como esclavo, pero ahora vemos cómo Yahweh está con él a pesar de esa situación. Pero en ese momento Joseph no se imaginaba que todo esto era un plan de Yahweh. Él comenzó a verlo paso a paso. Así nosotros debemos estar tranquilos por situaciones que nos puedan estar sucediendo si estamos caminando, ¿sí? En fe, si estamos haciendo nuestro mejor intento para cumplir las cosas, si estamos siendo juiciosos en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado. Asimismo, vamos a ver situaciones difíciles, pero debemos saber, tener la certeza de que de allí el Eterno nos va a sacar, ¿sí? Todo es para nuestro crecimiento, para nuestra elevación espiritual. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, ahora, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Miren, Potifar ve que Joseph trabaja para él y ve la inteligencia, la sabiduría, y que a través de Joseph hay un cambio, hay una prosperidad, está trayendo aumento en cosechas, no sé qué tipo de cosas estaba haciendo, pero estaba viendo una transformación, no tanto en los negocios, sino también dentro de su casa, en su jardín, haciendo las labores. Era totalmente distinto. Joseph entregado a lo que le tocaba hacer. Pero oía a este hombre, Potifar, de que Yahweh estaba con Joseph y que a través de Joseph le estaba prosperando a él. ¿Quién en historias anteriores vio que a través de esa persona que había llegado a su vida estaba siendo prosperado? El mismo Labán, suegro de Jacob, vio que a través de Jacob él estaba haciéndose muy rico. Por eso lo detuvo, lo retuvo, le sacó disculpa, le cambió el salario muchas veces para poder retenerlo, porque sabía que a través de él está viendo mucha bendición. Increíble. Sé que no te desesperes, amado hermano. Sigue luchando, sigue trabajando, sigue obedeciendo. Dice entonces que esto fue para él de gran satisfacción. Me han traído este hombre, este siervo, este esclavo, pero a través de él veo que ese Dios que él profesa está trayendo beneficios a mí. Y es de esta manera que él lo pone por todo, ¿sí? Al cargo, el encargo de su casa. Comienza a hallar gracia delante de los ojos de su patrón, de su capataz, sí, y de todo lo que tenía. Dice que Yahweh bendijo la casa de egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, en cada área. Así que el mensaje aquí, amados hermanos, es que en medio de la opresión que tengas, ya sea en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, sigue siendo humilde, sigue siendo eh, obediente al Eterno, ¿sí? Sigue haciendo lo que te corresponde hacer y vas a ver la mano del Eterno en tu vida. No nos desesperemos, no demos el brazo a torcer, no tiremos la toalla, como decimos. Sigamos adelante, sabiendo que el Eterno en un momento dado va a mostrar gracia a aquellos que nos rodean y que a través de nosotros, así seamos pagados injustamente,
que podamos dar lo mejor, porque esa es nuestra característica como pueblo de Israel, dar lo mejor de nuestras vidas. Y dejó todo lo que tenía en mano de Joseph, dejó todo, eso pasaron años, pasó tiempo, mientras él iba cogiendo esa confianza. Sí, eso no fue de un día para otro, la historia nos lo cuenta así verso tras verso, pero pudieron haber pasado años para poder que esta confianza sea ya y sea entregado, ¿sí? Todo en manos de Joseph, tiene que haber pasado tiempo. Y aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph. Ahora, una prueba más para Joseph. Nuestro Mashiach fue tentado en el desierto. Nuestro Mashiach fue llevado allá para probarse a sí mismo de la fidelidad que él tenía al Abacadosh. Joseph ahora estaba siendo probado. No lo podemos comparar con las pruebas que Yahweh hizo a través de la historia con otros hombres. Abraham fue probado en llevar a su hijo a sacrificar, pero aquí Joseph está siendo probado en otra situación. A ti mismo, tú puedes estar siendo probado en una situación. A veces nos excusamos diciendo, es que no es lo mismo. Tenemos situaciones diferentes de esta persona, y comentamos y decimos, no, es que lo suyo no es tan grave. No, no, es una prueba. Para cada cual es una prueba. Y esa es la medida que el Eterno ha puesto para que tú la superes, confiando en Él, esperando en Él. Entonces, Joseph se ve entonces atacado por esta mujer, ¿sí? Ella le pedía que se acostara con él, quería tener relaciones sexuales. Y siendo el mayordomo de esa casa, tenía toda autoridad, pero una de las cosas que Joseph tenía claro era lo pulcro del matrimonio, el respeto por la mujer ajena. No codiciarás la mujer de tu prójimo, dice los 10 mandamientos. Uno de ellos es, no codiciarás nada de tu prójimo, nada, ni su esposa. Y esto lo tenía muy claro Joseph. Eso nos enseña a nosotros como varones a tener esa castidad, a saber resistir la tentación, el deseo carnal, el deseo pasional. Los que están casados, primeramente, tener eso claro en sus mentes, en sus corazones, la fidelidad conyugal. La fidelidad conyugal, aunque Joseph no tenía esposa y él puede haber dicho, yo soy soltero, tengo todo el mando en esta casa, nadie nos va a ver. Joseph primero sacó a relucir, hay un Elohim que me ve y no le puedo fallar a mi Elohim, no le puedo fallar a él. Gran demostración de emuná, gran demostración de fidelidad de parte de Joseph para nosotros como varones, no fallarle al Eterno. Después, no fallarle a tu cónyuge, no fallarle a tu empleador. Y esto se expande en muchas áreas, amados hermanos, donde mucha gente está confiando en nuestras vidas. Mucha gente está confiando en nosotros. Si tenemos a cargo el manejo de negocios, donde es cantidades que ni el mismo dueño sabe cuánto entra y cuánto sale, porque es tanta la abundancia que es de ahí donde muchos caen, el amor al dinero, hacer tracalerías, sacar un poquito de esto, venderlo por aparte, robar el producto de una empresa, sacarlo y venderlo y llenarme con el deseo de codicia, llenarme, no me alcanza el dinero que me pagan aquí, me voy a hacer con la misma empresa, voy a hacer yo dinero para mí. ¿Cuántos han caído en esta trampa? ¿Cuántos se enriquecieron ilegítimamente, ilícitamente? Cayeron en esto. Y el Eterno dice en su palabra también, en Éxodo capítulo 20, las 10 palabras, dice, no robarás, no robarás. Joseph tenía eso muy claro, y más con la cuestión de la sexualidad, guardarse a sí mismo. Era un israelita, era un hebreo, y guardaba y respetaba su circuncisión. Sabía que eso era solamente para el momento
de su matrimonio y no lo iba a desperdiciar por un momento de pasión con una mujer que era prohibida. Algo contrario a lo que podemos decir que Yahudá vivió. Yahudá se olvidó de que iba a buscar mujeres dentro de su familia para hacer hogar, para hacer descendencia. Pero Yahudá no aguantó y se unió a mujer cananea. Y trajo eso también problemas para su vida. Entonces, esto nos enseña este capítulo acerca de la continencia, del respeto por el matrimonio. Porque la palabra del Eterno dice que tengamos en suma estima el matrimonio, la cama sin mancillar. ¿Sí? Ahora, después de todo se desenrolla esta historia acerca de esa insistencia de esta mujer, hasta que Joseph ya no aguanta más, sale corriendo y esta mujer alcanza a tomar sus prendas y esto lo usa nuevamente, prendas, igual que sus hermanos usaron sus prendas. Nuestro Mashiach fue usado, nuestro Mashiach fue burlado, fue despreciado, sus prendas también fueron usadas. Algo, un significado grande tiene esto. Quitar esas prendas eh, que nos cubren, que nos cubren, despojarnos de ellas, porque dice la palabra que nuestro Mashiach sufrió lo propio, la vergüenza de estar desnudo en el madero. En las películas nos lo muestran con ropa, pero era realmente totalmente desnudo. Quitar la prenda, quitar las vestiduras, es algo muy importante en el ámbito hebreo. Adán y Eva, Adán y Java, quedaron desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron miedo, se avergonzaron. ¿Y Yahweh qué hace? ¿Ellos qué buscan? Hojas de olivo, hojas de higuera para cubrirse. Yahweh los cubre con pieles. Entonces, esta prenda la usa esa mujer para acusar a Joseph. Sabe que con eso podría dañarlo por no haber alcanzado el capricho de ella y decirle a su esposo que él la había abusado, había intentado abusarla y de esta razón es que a Joseph lo mandan a la cárcel. Joseph lo mandan a la cárcel, ¿sí? Y aún en la cárcel, Yahweh estuvo con Joseph. Esto podría decir Joseph, ¿yo qué vine a hacer? ¿A dónde vine a parar? Pero Joseph no se olvidaba que desde que comenzó a trabajar como esclavo, como siervo después, veía que el Eterno estaba con él. Y era un paso a paso. Él no podía olvidar de que Yahweh estaba realmente actuando detrás de cámaras. Sí, él estaba en el escenario. Joseph guardaba todo eso en su corazón. Y nosotros debemos entender eso, que Yahweh está a nuestro favor. Mientras nosotros nos esforcemos por hacer lo que nos corresponde hacer, amados hermanos. Joseph halla favor a los ojos del jefe, de los prisioneros, aún en la cárcel, cuando es sentenciado y lo mandan a la cárcel. Joseph halla gracia. ¿Por qué? Porque Joseph seguía, ok, ya no me puedo echar a morir, ya no puedo discutir con Yahweh, ya no puedo clamar que soy inocente, ya se me acusó por algo que el Eterno me tiene ahora aquí. Pero aún aquí, ese Joseph era un guerrero, Joseph era una persona positiva, una persona que no se dejaba abatir por las situaciones. Dice, aún aquí me quitaron el privilegio de estar en un palacio y ahora vengo a caer aquí en una cloaca con muchos más y gente ya peligrosa, gente asesina, gente que robó, cometió otros crímenes, otras cosas, y yo sabía que estaba limpio, inocente. Tal vez eso nos hace a nosotros fuertes, saber de que nosotros no cometimos ningún delito. Y ha pasado muchas veces, personas que han tenido que pagar condenas de 5, 10, 20, 25 años en una cárcel sabiendo que son inocentes, pero la fuerza de saber de que eran inocentes los llevó a superar esa situación de depresión, de pronto quitarse la vida, porque muchos no llegaron, muchos se quitaron la vida antes de pasar un día más sabiendo que eran inocentes, pero muchos a través de esa inocencia los llevó a ser fortalecidos y a saber que algún día tener la esperanza de que iban a ser librados, de que iban a ser escuchados, de que no habían cometido tal crimen, tal asesinato, tal robo.
Asimismo, Joseph se levanta por encima de las circunstancias, de los problemas, una cosa, luego otra cosa, pero aún así dice que Yahweh estaba con Joseph. Importantísimo, ¿sí? Yahweh estaba con Joseph. En el capítulo 39 al final dice, y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Los presos del rey eran los dos que más adelante se desarrolla una historia, el panadero y el copero, pero Yahweh estaba con Joseph y lo extendió y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Increíble. No temas, amado hermano. Pide al Eterno hallar gracia delante de los hombres. Mientras tú estés obrando correctamente, el Eterno va a estar contigo. Solamente espera en Él. Esfuérzate. Sé valiente. Y el jefe de la cárcel entregó en mano a Joseph el cuidado de todos los presos. Imagínense. Es que cuando actuamos de una manera sincera, eso fluye, eso se ve, amados hermanos. Procuremos de que esas cosas se vean, que nuestra apariencia sea natural. Eso es lo que veían en Joseph y eso es lo que nosotros aprender de Joseph, que era natural, era limpio, era puro, lo que salía de él. Por esa razón, la gente o esas personas hallaban gracia, ¿sí? Esas personas lo ponían al cuidado de sus cosas porque lo que salía de Joseph era puro, era natural, era sano, no había ninguna malicia, no quería aprovecharse de nadie que había en aquella prisión, dice, todos los presos, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Joseph ya estaba al mando de eso, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Joseph, porque Yahweh estaba con Joseph y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Me llama la atención de que hace énfasis en de que Yahweh estaba con Joseph. Yahweh estaba con Joseph. Y tremendo, entramos ya al capítulo 40 donde después Joseph, estando en esa cárcel, ya habiendo subido de puesto, teniendo administración de las cosas de allí, se encuentra con algo que lo va a llevar a desarrollar ese talento, ese don, ¿sí? Porque a veces no entendemos las cosas que nos suceden y que nos pueden llevar a desarrollar algo muy bueno para nosotros. No nos damos cuenta hasta que viene una adversidad en nuestra vida para darnos cuenta que hay algo dentro de nosotros que quiere salir a flote, pero era necesario eso para nosotros poderlo llevar a cabo, poder que haya ese vislumbre o ese entendimiento y ese talento, poderlo llevar por obra. Aquí se encuentra entonces Joseph con dos personajes, ¿sí? El copero y el panadero, que estaban encarcelados por errores, por fallas. En el copero y en el panadero, el pan duro se le quemó, una mosca, quién sabe qué, y de esta manera fueron enviados a la cárcel y debían ser sentenciados. Entonces, en cada uno de ellos, en cierto tiempo, tienen un sueño la misma noche, ya cerca pues de la sentencia. Y Joseph, lo primero que hace Joseph es, cuéntame los sueños. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les digo Joseph, no son de Elohim las interpretaciones. Muy importante, ¿sí? Esperemos siempre la respuesta del Eterno. Que lo que nosotros pensamos tener sea aprobado por Yahweh, porque así hay muchos falsos profetas y muchos falsos apóstoles y muchos falsos maestros que toman esa autoridad sin que el Eterno lo haya dado. Y el Eterno lo advierte allá en Deuteronomio, que si ese tal profeta dice unas cosas en mi nombre y los hace alejar a ustedes y las cosas no suceden, aléjense de él. No es un profeta, no se confirma. Si tienes un talento, espera en Yahweh, que lo confirme. Quítate la idea de que pueda ser tuyo, ¿sí? Debes analizar, debes discernirlo, debes cernirlo para darte cuenta que lo que tienes es realmente que proviene de Yahweh, porque el mismo Joseph dice aquí, no son de Elohim las interpretaciones, contádmelo ahora.
Joseph simplemente estaba haciendo un conducto, él estaba haciendo un canal para esa bendición, para poder interpretar esos sueños. Joseph dijo, wow, cuéntame lo que yo sé interpretar sueños. Yo tuve sueños y, bueno, si hubiera sido en la carne, Joseph hubiera dicho, esos sueños que yo tuve y le conté a mis hermanos, que tanta odio causaron contra mí y eso fue lo que me llevó aquí, nunca sucedieron. Podía haber dicho eso Joseph, pero Joseph seguía guardando la esperanza y la certeza en su interior de que había algo que Yahweh tenía en él y que iba a prosperar en él. Y ahora se presenta esta oportunidad nuevamente y Joseph toma esa iniciativa y dice, esto me lo ha dado Yahweh a mí, estoy seguro, 100%, pero le da toda la honra a Yahweh. Y ellos cuentan su sueño, dos sueños, donde son 3 días, el uno es prosperado y el otro es, digamos, en el sueño no le va muy bien, el panadero y el copero le cuentan su sueño, ambos le cuentan el sueño y Joseph interpreta sus sueños, le dice al uno, al copero, va a ser restaurado su trabajo y al panadero le dice en 3 días, a cada uno en 3 días, a usted le van a devolver su trabajo y en 3 días a usted pues simplemente lo van a matar. Ahora, hay una cosa que debemos entender y que eso se va a desarrollar en la próxima paracha, que es eh, en el verso 14 del capítulo 40, ya para terminar, amados hermanos, dice Joseph, acuérdate pues, como le hizo ese favor, ahí saltó como la carne de Joseph. Y nosotros debemos, eso pende de un hilo, amados hermanos, eso está a un paso, eso está a milésimas de segundo, está a un hilo de distancia. En el momento que podamos deslizarnos y tomar esa autoridad o poner nuestra confianza en nuestra propia carne o nuestra confianza en los hombres. Y esto es lo que hace Joseph después de interpretar los sueños. Acuérdate pues, le dice al copero, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, o sea, ten misericordia de mí, acuérdate de lo que yo te hice aquí y hagas mención de mí a Faraón. Joseph no sabía que Faraón iba a tener un sueño, o iba a tener sueños también. Y me saques de esta casa. Por un segundo, por un instante podemos perder la bendición. Porque tal vez, si Joseph no hubiera dicho esto, ellos van allá y algún día se dan cuenta, o ellos mismos cuentan, de que este carcelero les interpreta el sueño y se da, se realiza. Inmediatamente mandan a sacar a Joseph. Pero Joseph comete, y a veces cometemos ese mismo error, de confiar en el ser humano, de confiar en esa palanca, de confiar en esa persona con título, o con posición, o con dinero. Entonces debemos tener mucho cuidado. Así tengamos la tentación, debemos saber que esa persona Yahweh la puede usar, pero no confiemos plenamente en que porque en ese momento esa persona puede hacer esa situación. Dejemos que Yahweh sea el que tome las riendas de nuestro futuro, de nuestra existencia. Te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. O sea, Joseph quería salir, irse de nuevamente para su tierra, quería ya ser liberado de todo esto. Se olvidó por un segundo, ¿sí? Ahora, ¿cómo continúa esto? Eh, Interpretándole ya los dos sueños. Dice, hizo volver a su oficio. Se cumple lo que Joseph eh, les interpreta a estos dos varones. Hizo volver al jefe de los coperos y dio este la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. Aquí está, amados hermanos. Muchas veces, y lo hemos vivido, hemos hecho favores.
y muchas veces desinteresadamente. Pero lo normal de que esa persona haya alcanzado de pronto una palanca para un trabajo, ayudarle para que consiga una casa, un apartamento, ve, haceme este favor, tengo esta persona que y hacemos y gestionamos cosas para que una persona alcance y sea bendecida, ¿no? Lo que menos esperamos es una persona, una llamada, ve, alcancé y logré esto, se desaparecen por completo, se olvidan totalmente de quién les dio la mano y eso es triste. Y esto tuvo que haberlo sentido Joseph. Joseph esperando esa respuesta, tal vez día tras día, ¿dónde está este? ¿Qué pasó? Ya se fue para el palacio, ya no lo puedo ver, se desapareció, no se acordó de mí. Tristeza, desilusión, que pueden traer muchas veces nuestras relaciones humanas con otras personas. Desilusión. Cuando ponemos nuestra mirada en ellos y confianza en ellos, recibimos ese tipo de solución. Y esto lo vamos a ver desarrollado en la próxima paracha, la paracha número 10, Miquets, que dice al cabo de 2 años. Tenemos que saber que Joseph pasó en total 12 años, incluidos estos 2 años que se demora esta respuesta, ¿no? De parte del Eterno. 10 años tenían en el momento que tal vez dio la interpretación de los sueños. Es que pasaron 2 años, 24 meses, para que se diera una respuesta de parte del Eterno. Dice que los estudiosos que se extendió eso por la razón de que Joseph confió en el hombre. Pero también dice que eh, los primeros 10 años se relaciona con las tribus del rey del reino del norte y las la tribu del sur, del reinado del sur. Al final cumple 12 años Joseph, que eh, es una imagen del Mesías, cumple esos 12 años en total por las 12 tribus. O sea, hay algo también profundo en esto que más adelante lo podemos ir analizando en la próxima Parashá Miqués. Parashá número 10, hermanos, hermanos, muchas gracias por su atención. El Eterno les bendiga grandemente y sigamos estudiando, preparándonos y aprendiendo mucho de lo que nos dejan y nos aportan estas parashot en nuestra vida, para nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, en cada área de nuestras vidas. Así que, shalom, shalom, leitraot, shalom, shalom, ahim.